Cruces de medianoche. El conductor llevaba más de 12 horas manejando sin pausa. Con los nudillos tensos sobre el volante y una garrafa de café frío vacía en el portavasos, avanzaba por la carretera estatal que serpentea entre los cerros de Veracruz. Era pasada la medianoche y, como muchos otros traileros, confiaba en que ese tramo sería rápido si evitaba el tráfico matutino. Pero lo que no sabía era que estaba por entrar a uno de los sectores más temidos entre los veteranos, la Curva de las Cruces. Aquella curva no aparecía con ese nombre en ningún mapa oficial, pero todos los que rodaban por allí la conocían así. El nombre provenía de las decenas de cruces de madera que flanqueaban el camino, clavadas en la tierra húmeda o en las rocas a los costados. Algunas estaban cubiertas por vegetación, otras aún llevaban flores marchitas o veladoras apagadas. Cada una marcaba el lugar donde alguien había perdido la vida en accidentes que parecían repetirse con precisión ritual, siempre a la misma hora, bajo circunstancias extrañas. Cuando el camión comenzó a descender la pendiente previa a la curva, el conductor bajó la velocidad. No porque supiera lo que se avecinaba, sino por simple instinto. Algo en el ambiente se volvió denso. El motor seguía rugiendo con normalidad, pero el viento afuera había dejado de soplar y los grillos que lo habían acompañado durante kilómetros se esfumaron en un silencio inquietante. Solo el sonido de los neumáticos rodando sobre el asfalto roto persistía. Fue entonces cuando las vio. Junto a cada cruz, una figura. Paradas firmes, sin moverse. Parecían personas con los brazos a los lados, como esperando algo. Pensó que quizá eran familiares de los muertos, haciendo una vigilia nocturna. Veracruz está lleno de tradiciones antiguas, y no sería raro que algún pueblo cercano hiciera algo así. Pero a medida que se acercaba, notó que ninguna figura reaccionaba al ruido del camión, ni al barrido de luz que les lanzaban los faros. No se movían ni un milímetro. Eran siluetas oscuras, altas, quietas, sin rostro. Y entonces lo notó. Los ojos brillaban. Cada par de ojos reflejaba la luz como si fueran de animal, pero estaban demasiado altos para hacerlo. Eran como charcos de mercurio, estáticos, mirándolo pasar. Uno a uno los fue dejando atrás, pero la sensación de que lo seguían no disminuía. Su respiración comenzó a acelerarse. La curva estaba cerca. Apretó los dientes. El volante crujió bajo la presión de sus manos. El sudor le recorría la espalda como si algo frío le respirara en la nuca. Cuando creyó que ya todo había pasado, una figura se lanzó al centro del camino. No corrió ni brincó, simplemente apareció frente al camión, extendiendo los brazos como si intentara detenerlo con su propio cuerpo. El chofer frenó de golpe. Las llantas chirriaron con rabia, el tráiler se ladeó peligrosamente y él sintió como el estómago se le subía al pecho. El camión quedó a medio metro de la figura, pero no había nadie. El motor aún rugía. Las luces altas iluminaban el asfalto, pero el camino estaba vacío. Bajó temblando de la cabina. Revisó el frente, los lados. Buscó señales de impacto, rastros de alguien. Nada. Solo las cruces seguían en sus lugares, algunas con el viento soplando leve sobre sus tablones. Pero ahora, entre las sombras, emergía otro sonido. Un murmullo. Bajo, sostenido, como una oración arrastrada por el viento. No era una sola voz, sino muchas. Un lamento coral que no venía de un punto específico, sino que lo envolvía por todos lados. Era como si la misma carretera llorara. Intentó ignorarlo. Dio la vuelta para subir de nuevo a su camión, pero justo entonces una brisa gélida, imposible para esa región, le sopló directo al rostro y con ella llegó un olor a tierra mojada, sangre seca y cera quemada. El murmullo se volvió más nítido. Ruega por ellos, líbralos del mal, no los dejes solos. El conductor no necesitó más.
Subió a la cabina de un salto, pisó el acelerador con fuerza y no se detuvo hasta llegar al siguiente pueblo, donde amanecía. En la gasolinera pidió un café con las manos aún temblorosas. No quiso contar nada al principio. Lo que había visto, lo que había sentido, no podía explicarlo. Pero cuando el despachador notó su estado y le preguntó si venía de la curva de las Cruces, no pudo contenerse. Le relató lo ocurrido entre susurros, cuidando que nadie más lo escuchara. El trabajador asintió sin sorpresa. «A varios les ha pasado», dijo. «Dicen que los muertos de esa curva no descansan, que algunos no saben que están muertos, otros solo quieren advertir, pero hay unos que...». Hizo una pausa larga, se quedan para siempre ahí, vigilando. El conductor quiso olvidarlo. Continuó su ruta como si nada, pero cada vez que alguien mencionaba Veracruz o cuando en las noches veía cruces al borde de otra carretera, su cuerpo se tensaba. Lo peor fue una noche en el estado de Hidalgo, semanas después, cuando juró que un par de ojos brillantes lo seguían desde un monte. Frenó en seco, pero no vio nada. Al revisar sus retrovisores, notó que algo colgaba del espejo del copiloto. Una cruz pequeña, hecha con 2 ramas atadas con hilo rojo. No la había visto antes, y desde entonces nunca pudo quitársela. Cada vez que lo intentaba, al día siguiente aparecía de nuevo, colgada, quieta, como si algún recuerdo se negara a irse. Él no volvió a pasar por esa curva. Cambió su ruta. Perdía tiempo, gasolina y ganancia, pero lo prefería 1000 veces a enfrentar de nuevo a esas sombras, a esas presencias, a esa sensación de que la muerte se agazapa en ciertos lugares y que algunas almas no descansan, porque tienen algo que decir. Cada año, la lista de cruces nuevas crece, y cada noche, justo a medianoche, esas figuras regresan a su lugar. No hablan, no caminan, solo observan, esperando. Y si algún conductor reduce la velocidad o se atreve a mirar demasiado, puede que, como él, nunca olvide sus ojos. Diablo en la autopista. Aquel tramo de carretera entre Apatzingán y Nueva Italia tiene fama de solitario, sobre todo en las horas más pesadas de la madrugada. El asfalto parece tragarse el sonido y el monte se cierra a ambos lados con espesura densa que no deja pasar la luz ni el viento. Los traileros que cruzan por ahí suelen ir acompañados de estampas religiosas en el tablero y rezos en voz baja cuando la noche cae. Algunos prefieren detenerse en la última fonda con luz, aunque tengan que dormir en la cabina con el motor apagado. Pero esa noche, Pedro, camionero con 15 años de ruta encima, decidió seguir. No tenía tiempo de sobra. Su hijo menor, internado en Morelia, esperaba un medicamento que llevaba en el tráiler. El jefe se lo había encargado con urgencia, pero Pedro sentía la carga más como una promesa personal. Le ardían los ojos por el cansancio. La radio apenas zumbaba con interferencia y el cielo sin luna hacía parecer que manejaba hacia una boca de lobo. Fue en una curva larga, a la altura del kilómetro olvidado, donde lo vio. Un hombre parado al borde del camino. Traje negro de corte fino, zapatos de charol que no combinaban con el polvo, y una sonrisa que no era exactamente amistosa. No levantó el pulgar ni gritó. Solo alzó una mano lentamente, como quien ya sabe que lo van a recoger. Pedro no entendía por qué frenó. Tal vez por ese impulso absurdo de no dejar a nadie solo en medio de la nada. Tal vez porque algo en esa mirada lo obligó. El hombre subió sin permiso, con movimientos pausados, medidos. Olía a colonia antigua, fuerte, de esas que los abuelos usaban en días de misa. Se acomodó en el asiento del copiloto con una naturalidad perturbadora. Pedro intentó romper el silencio con una frase cualquiera, pero no hizo falta. «Tu hijo se llama Emiliano, ¿cierto?», dijo el extraño, mirando hacia el parabrisas, sin voltear. Pedro lo miró de reojo. No contestó. Sintió cómo un frío seco le recorría el estómago.
Aquello no podía ser una coincidencia. Está muy enfermo, muy frágil, pero hay soluciones, si sabes a quién pedirle ayuda. La carretera avanzaba recta entre sombras de árboles dormidos. No había señales, ni luces, ni vehículos. Solo la voz del pasajero, baja y grave, con un tono que sonaba más a decreto que a conversación. Llevas 5 meses sin pagar la hipoteca. Tu esposa no lo sabe todo. Ella cree que tienes el control, pero estás al borde. Pedro respiraba cada vez más corto. El volante le temblaba en las manos. El hombre, sin mirarlo todavía, alargó una mano y la apoyó sobre su hombro. Era como una plancha caliente, pero no quemaba. Presionaba con una calma agresiva, como si lo marcara. Yo puedo ayudarte. De verdad, nada complicado. Solo un pequeño favor a cambio. Pedro no respondió. La mano seguía ahí, pesada. A través del retrovisor notó algo que le revolvió el alma. Los pies del pasajero no tocaban el suelo. Estaban en el aire, y no terminaban como pies comunes. Eran patas, como las de un chivo, cubiertas de vello oscuro, con pezuñas relucientes. No lo pensó mucho. Fingiendo serenidad, dijo que necesitaba revisar una llanta. Detuvo el camión junto a un tramo inclinado de la cuneta. Bajó sin cerrar la puerta y apenas puso pie en el suelo, se persignó 3 veces seguidas, murmurando con rabia contenida. Jesucristo me ampare, Jesucristo me ampare. Cuando alzó la mirada hacia la cabina, el asiento del copiloto estaba vacío. No se oyó puerta ni susurro, solo el eco leve de una carcajada en la lejanía. Un olor a azufre comenzó a flotar en el aire, denso y desagradable. Pedro cayó de rodillas al costado de la carretera, el corazón latiéndole tan fuerte que le nubló la vista. Lloró, sin saber exactamente por qué. Tal vez por el susto, tal vez por la vergüenza de casi haber dicho que sí. No supo cuánto tiempo pasó ahí arrodillado. Cuando volvió a subir al tráiler, el tablero marcaba la misma hora que al detenerse. Pero el GPS mostraba que había recorrido más de 20 kilómetros. Nadie le creyó eso después, ni siquiera su esposa, a quien solo le dijo que se le había ponchado una llanta y por eso llegó tarde. Días después, cuando llevó a su hijo al hospital con la medicina, un enfermero le preguntó si era verdad lo que decía la leyenda local. Pedro, sin entender, lo escuchó hablar de el Caballero Negro, una figura que a veces aparecía a los choferes en ese mismo tramo. Un ser elegante que ofrecía resolverlo todo. A cambio, claro, de un favor. El enfermero dijo que algunos aceptaban, y que si lo hacían, alguien terminaba muriendo poco después. Un ser querido, un testigo, o el mismo chofer, en un accidente absurdo días después. Pedro no quiso saber más. No volvió a conducir por esa ruta. Cada vez que ve un hombre de traje negro al borde del camino, sin importar la ciudad, siente que el corazón le da un brinco. Lleva ahora una cruz bendecida colgando del retrovisor, y en su billetera, una foto de Emiliano con una estampita del Santo Niño al reverso. Nunca volvió a ver al caballero, pero jura que, a veces, en los espejos laterales, en las noches sin luna, una figura oscura camina al borde del asfalto y sonríe. Peaje de la culpa. Esa noche llovía como si el cielo no quisiera dejar títere con cabeza. Las gotas golpeaban el parabrisas con tanta fuerza que apenas si podía ver el borde del asfalto. Iba saliendo de un centro de carga en las afueras de Jalisco, rumbo al norte, con la presión de entregar a tiempo y sin retrasos. Era la 1 de la madrugada, y el camino estaba prácticamente vacío, salvo por el rugido constante del motor y el tamborileo persistente del agua sobre el toldo de la cabina. En una curva mal iluminada, sucedió. No lo vi venir. Solo escuché el golpe sordo, el crujido del metal contra algo, el rebote de una figura contra el costado del camión. Frené apenas por reflejo, pero el miedo me amarró las manos al volante. Miré por el retrovisor y entre la lluvia vi una silueta en el piso.
un casco rebotando lentamente hasta detenerse en el lodo. Me quedé helado. Pude bajarme, pude ir a revisar, pero no lo hice. No sé si fue miedo, cobardía o ese pensamiento inútil de que, si me alejaba lo suficiente, todo desaparecería. Apreté el acelerador. El motor rugió como si quisiera cubrir los latidos frenéticos de mi corazón. No me detuve hasta llegar a la siguiente caseta, donde fingí normalidad, pagué el peaje y seguí como si nada. Pero desde entonces, nada volvió a estar bien. La primera vez fue solo una sombra, una figura parada a la orilla de la carretera, en un tramo entre Arenal y Tequila. Tenía el cuerpo recto, inmóvil, como esperando que alguien lo recogiera. Traía puesto un casco negro, el mismo que vi rodar aquella noche. Pensé que era mi mente jugándome una mala pasada, pero lo vi varias veces más, siempre bajo la lluvia, siempre en la orilla, siempre sin moverse. Una madrugada, ya con los nervios hechos trizas por tantas noches sin dormir bien, lo vi de nuevo, pero esta vez no estaba a la orilla. Esta vez apareció justo en medio del camino. Frené con fuerza. El tráiler chilló sobre el pavimento mojado y se ladeó un poco. Por un segundo pensé que iba a volcar, pero logré mantener el control. Salí de la cabina con las piernas temblorosas. La lluvia me caló hasta los huesos. Y ahí estaba él, parado frente a las luces altas del camión, el agua escurriéndole por la ropa, el casco cubriéndole el rostro. No decía nada, no se movía, solo me miraba, o al menos eso sentía yo. Entonces levantó una mano, me señaló. Su dedo apuntó directo a mí. No había reproche en sus gestos, ni furia. Solo esa acusación silenciosa que cala más que los gritos. En un parpadeo, desapareció. No se desvaneció, no corrió, no dio la vuelta. Simplemente ya no estaba. Me arrodillé ahí mismo, empapado y derrotado. Sentí cómo el remordimiento, el verdadero, me revolvía las entrañas. Esa noche no seguí el viaje. Apagué todo y me quedé dormido en la cabina, esperando tal vez que al despertar todo fuera un mal sueño. Pero no fue así. La semana siguiente, en un comedor de carretera, no aguanté más. Empecé a preguntar discretamente si alguien recordaba un accidente de motociclista por esa zona. Una señora mayor que atendía el lugar me dijo que sí, que hacía casi 2 meses. Un joven había muerto atropellado cerca de una curva peligrosa. Nadie había visto al culpable. Su madre aún dejaba flores en el arcén, aunque nadie supiera quién se las llevó. Me dio la dirección. No sé cómo tuve el valor, pero fui. Llegué con la cabeza baja. Toqué la puerta temblando, con la garganta seca y los ojos irritados. Me abrió una mujer de rostro cansado, con ojeras profundas y un crucifijo colgando en el pecho. No hizo falta que dijera nada. Me miró y supo. No porque fuera adivina, sino porque una madre siempre sabe. Lloramos. No hubo golpes, ni gritos, ni insultos, solo llanto. Le conté todo, cómo me paralicé, cómo huí, cómo vi a su hijo noche tras noche. Me dijo que su hijo era bueno, que estudiaba y trabajaba en las noches para ayudar en casa. Me mostró una foto de él, con su moto, con su sonrisa. Era el mismo del camino, no cabía duda. Me dijo que me perdonaba, que Dios juzgaría, que lo importante era que hubiera regresado. Pero al irme, su mirada me dejó claro que ese perdón no borraba la culpa, solo la compartía un poco. Después de eso, el muchacho dejó de aparecer tan seguido. Durante un par de semanas dormí mejor, volví a comer, pero la calma no duró. Una noche de tormenta, mientras bajaba por una cuesta rumbo a Colima, lo vi reflejado en el espejo lateral. No estaba en el camino, estaba en la carretera, pero detrás de mí, de pie entre la bruma, su casco brillante bajo la lluvia. Y lo que me paralizó no fue verlo ahí, sino que su reflejo no desaparecía con el paso.
El espejo parecía quedarse congelado en ese instante eterno, donde su figura seguía ahí, como si el camino no avanzara. Toqué el claxon, nada. Aceleré, nada. Apagué las luces por unos segundos y cuando las encendí de nuevo, ya no estaba. Desde entonces, no sé con certeza si me sigue o si ya es parte de mí. Tal vez su alma no puede descansar porque mi culpa lo retiene en este mundo. Tal vez no me perdoné yo mismo del todo. Tal vez ese peaje que cobró no fue suficiente. Los otros traileros con los que hablo a veces se ríen cuando les cuento. Dicen que el cansancio me está ganando, que necesito vacaciones. Algunos, los más viejos, me creen. Me dicen que el camino tiene su memoria y que lo que dejas atrás nunca se queda muy lejos. Yo ya no le tengo miedo al fantasma, le tengo miedo a que un día ya no aparezca, porque eso significaría que me dejó, pero no porque me perdonó, sino porque encontró otra forma de saldar cuentas. Así que cada vez que paso por aquella curva, bajo la velocidad, miro bien, rezo y me preparo por si esta vez es cuando deba pagar, de verdad, el peaje de la culpa. Fuerzas invisibles en la cabina. Aquella noche, el cielo sobre la región de Catemaco, Veracruz, estaba cubierto por una neblina espesa que caía con la misma densidad que los rumores del pueblo. Tierra conocida por sus brujos y hechiceros, Catemaco siempre imponía cierto respeto a quienes cruzaban por sus alrededores. Pero el chofer de este relato, un hombre curtido por años de carretera, jamás había creído en esas cosas. Hasta esa noche, conduciendo su tráiler a paso constante, sintió una pesadez en el pecho que no supo explicar. El motor rugía normal, los focos delanteros cortaban la niebla sin problema, pero algo se sentía raro. Fue justo después de pasar una desviación olvidada, sin señalamientos ni luces, cuando ocurrió lo primero. La pequeña figura de la Virgen que mantenía sobre el tablero salió disparada con violencia contra la puerta del copiloto. No cayó, no se deslizó. Fue como si alguien la hubiese arrojado con furia. El golpe seco contra la lámina retumbó en la cabina y el conductor se estremeció. Bajó la velocidad, miró a los lados, pero no vio nada fuera de lo común. Tal vez una vibración, pensó, o un bache. Minutos más tarde, mientras se acomodaba en su asiento, notó que el crucifijo colgado del retrovisor empezaba a moverse. No era un vaivén normal producto del camión en movimiento. Era brusco, frenético, como si un par de manos invisibles lo agitaran con rabia. El conductor se quedó paralizado. De inmediato bajó la música para concentrarse. Y entonces la radio, sin tocarla, se encendió sola. Lo que salió de las bocinas no fue música ni estática, fueron susurros. Voces rasposas en un idioma que no reconocía. No era español, tampoco náhuatl ni totonaca. Era algo antiguo, gutural, que parecía emanar desde el fondo de una caverna. Las voces no hablaban, bufaban, se lamentaban, discutían entre ellas con una furia inhumana. El volumen subió solo. El crucifijo seguía tambaleándose con violencia. El conductor intentó apagar la radio, pero los botones no respondían, como si el tablero hubiera dejado de obedecer. Entonces sintió el tirón. El volante comenzó a girar solo hacia la izquierda, como si unas manos invisibles quisieran sacarlo del camino. El camión empezó a salirse del asfalto, bordeando una curva estrecha junto a un barranco. El conductor forcejeó con todas sus fuerzas para mantener el control. Sentía que algo lo empujaba hacia afuera de la carretera, como si quisieran estrellarlo contra los árboles. Pisó el freno de golpe. Las llantas chirriaron. El tráiler se detuvo de forma brusca a un par de metros del borde. El silencio fue inmediato. Solo su respiración agitada rompía la quietud. Durante unos segundos, no se atrevió a moverse. Luego, con la voz temblorosa, comenzó a rezar. Padre nuestro, Ave María. Cualquier oración que recordara de su infancia. Las palabras salían atropelladas, pero las repetía una y otra vez con los ojos cerrados.
Dentro de la cabina, el aire era denso, como si no hubiera suficiente oxígeno. El crucifijo cayó al suelo. Las voces cesaron. Reinició el camión con manos temblorosas y avanzó a baja velocidad, buscando el primer poblado cercano. En el camino no quiso mirar los espejos. Sentía que si lo hacía, vería algo sentado atrás. Una silueta, un rostro, algo. Al llegar al pueblo, estacionó frente a una tienda de abarrotes que aún tenía la luz encendida. Se bajó, entró tambaleándose y pidió un refresco para calmar los nervios. Le contó brevemente al encargado lo que había vivido, sin muchos detalles. El hombre, mayor y con ojos cansados, lo escuchó sin interrumpirlo. Luego asintió, como si ya lo hubiera oído antes. «Vaya con don Lupe el curandero», le dijo, señalando una calle detrás de la iglesia. «No es la primera vez que pasa algo así por ese tramo. Es tierra pesada». A regañadientes, el camionero fue. Don Lupe vivía en una casita humilde con olor a copal. Al relatarle todo, el curandero no se mostró sorprendido. Le dijo que probablemente había cruzado un cruce oscuro, un punto de energía cargado negativamente por trabajos de brujería antigua, lugares donde se han hecho pactos, invocaciones o entierros rituales que abren portales invisibles. Si uno no está protegido, algo puede adherirse. «Traías abierta el alma», le dijo don Lupe, «y se te subió algo». Le preparó un sahumerio con copal, pirul, ruda y albahaca. Lo bendijo con una oración antigua en náhuatl y le entregó un pequeño saquito para colgar del retrovisor. Dentro iban hierbas secas, un espejo redondo y un diente de coyote. Esa noche durmió en el camión, estacionado frente a la iglesia del pueblo, con el amuleto colgado y el crucifijo colocado de nuevo en el retrovisor. No hubo más ruidos, ni voces, ni tirones en el volante. Solo la brisa nocturna moviendo suavemente las cortinas de la cabina. Desde entonces, cada vez que el camionero pasa por esa zona, hace una parada breve antes de entrar. Reza. Coloca ruda fresca en el retrovisor y toca 2 veces el crucifijo. No por costumbre, sino por miedo. Porque, aunque nunca volvió a experimentar lo mismo, tiene la certeza de que algo sigue allá afuera, esperando que baje la guardia. Una fuerza invisible, un fragmento de oscuridad que no se ve, pero que puede treparse contigo, sin que te des cuenta. Entrega a la nada. No era la primera vez que hacía una entrega de noche, pero sí la primera que me pedían llevar la carga a un punto tan alejado de la ciudad, en las afueras de Ciudad Juárez. La orden llegó de manera rutinaria, impresa con los datos de una supuesta nueva bodega que recién había sido habilitada para recepción nocturna. El nombre coincidía con el de un parque industrial antiguo, aunque la dirección se leía como si fuera parte de una zona reacondicionada. Tomé la carretera con las últimas luces del atardecer. El tráiler iba pesado, pero nada fuera de lo común. Me enfoqué en llegar a tiempo. Siempre he sido puntual, no solo por profesionalismo, sino porque mientras menos tiempo pase en la ruta de madrugada, mejor. La noche en el norte guarda sus propios peligros. Al llegar al sitio indicado, lo que encontré fue una estructura grande, claramente vieja, pero funcional. Tenía luces tenues encendidas, y lo más extraño, una actividad discreta, pero presente. Hombres descargando en silencio, con movimientos coreografiados. Todos vestían uniformes oscuros, sin logos, sin nombres. Nadie hablaba. Solo me hacían señas con la mano para indicar dónde estacionarme. Un tipo alto con rostro inexpresivo se acercó. Revisó la carga sin siquiera mirarme a los ojos y asintió. Me entregó un recibo impreso, con un sello en tinta roja que parecía sacado de otra época. Lo tomé sin cuestionar. Uno aprende a no hacer demasiadas preguntas en esta línea de trabajo. Terminaron de descargar, agradecieron con un leve gesto de cabeza y volví a subir a la cabina.
En el retrovisor vi por un segundo cómo las luces del almacén parpadeaban. Pensé que se trataba de una falla eléctrica. Encendí la radio, pero solo recibía estática. Regresé al hotel donde estaba descansando entre entregas. Dormí unas horas y a la mañana siguiente recibí una llamada de la central. Molestos, que por qué no había entregado la mercancía, que la empresa destinataria estaba reclamando, que no aparecía ningún registro. Les envié la foto del recibo firmado y hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Me dijeron que esa bodega había dejado de operar hace años, que un incendio la consumió junto a 2 naves industriales contiguas, que nadie trabajaba allí desde entonces. Pensé que era un error, algo en la dirección, tal vez. Me estaban confundiendo. No podía quedarme con la duda. Volví al lugar. Esta vez fui de día, el mismo camino, el mismo cruce. Pero lo que encontré no fue lo que vi la noche anterior. El galpón estaba en ruinas, paredes ennegrecidas por el fuego, techo colapsado, maleza creciendo entre los bloques de concreto, vidrios rotos, un portón oxidado colgando torcido. Me bajé del camión, caminé entre los restos. El aire era seco, pero dentro del cascarón de la bodega hacía frío. Había marcas en el piso, como huellas quemadas. Y entonces lo vi. Cerca de una pared medio caída, entre polvo y ceniza, estaba el mismo papel que me habían entregado, el recibo. Pero este era distinto, amarillento, roto por las orillas, quemado. La tinta estaba corrida por manchas antiguas de humedad y humo, pero el sello rojo seguía ahí, y la firma, torcida, ilegible, igual que el que me dieron. Lo tomé temblando. No era una copia, era el mismo. Escuché un sonido seco, como un golpe de algo metálico cayendo al fondo de la bodega. Me quedé inmóvil. No había viento, ni animales. Estaba solo, o al menos eso pensé hasta que percibí movimiento por el rabillo del ojo. Al girar, vi una figura oscura cruzando detrás de una columna caída. Alta, rígida, como uno de los hombres que me recibió la noche anterior. No me quedé a comprobarlo. Corrí al camión, subí a la cabina y encendí el motor. Al mirar por el retrovisor, juraría que vi una luz encenderse brevemente dentro de la nave calcinada, como si algo adentro me estuviera observando partir. Durante el trayecto de regreso, la radio se activó sola. La pantalla marcaba una frecuencia que no recordaba haber sintonizado. Se escuchaba un murmullo, apenas perceptible, como si varias voces hablaran a la vez en un tono apagado. No entendía lo que decían, pero la sensación que dejaban era clara. No debía haber vuelto. En la base de operaciones, nadie pudo explicarme lo que había pasado. El recibo envejecido que llevaba en la mano fue examinado, pero no lo tomaron en serio. Lo archivaron con una anotación de posible falsificación. Me recomendaron descansar más. Esa noche, en la habitación del hotel, el papel comenzó a desteñirse. Lo dejé sobre la mesa, pero a la mañana siguiente estaba más claro, como si el fuego lo estuviera consumiendo lentamente desde adentro. Lo tiré a la basura antes de que desapareciera por completo. No volvía a hacer entregas nocturnas después de eso. Cada vez que paso por esa zona, lo evito por completo. Los locales cuentan historias de que esa bodega fue centro de operaciones de una empresa que nunca existió legalmente, que se quemó misteriosamente y nunca encontraron restos humanos en el interior, a pesar de que supuestamente había gente trabajando, que algunos testigos aseguran ver luces dentro del edificio cuando cae la noche. Incluso, uno me juró que a veces se escuchan motores de carga, como si los camiones todavía llegaran a dejar mercancía. No sé si lo que viví fue un desliz del tiempo, una trampa del otro lado o simplemente un error inexplicable. Solo sé que yo estuve ahí. Entregué esa carga. Me recibieron. Me dieron las gracias. Y nadie de este mundo parece recordarlo. Voz que llama en la oscuridad. Fue una noche espesa, sin luna, como suelen ser en lo profundo de la sierra de Chiapas. Había salido de Comitán rumbo a Ocosingo,
por una de esas brechas forestales que apenas figuran en el GPS y que uno toma cuando hay que cumplir con entregas urgentes, aunque el camino sea peligroso. A esas horas, ya pasada la medianoche, no había luces más que las mías, y el silencio era tan completo que hasta el motor sonaba como un intruso. A la altura de un tramo especialmente cerrado por la vegetación, el camión comenzó a jalonearse. Pensé que se trataba de alguna piedra atorada o una manguera suelta. No podía seguir sin revisar. Me orillé lo mejor que pude en ese espacio angosto. Apagué el motor y bajé con la linterna. El aire tenía ese olor a humedad que dejan los árboles viejos. Todo estaba tan en calma que mis pasos sobre la hojarasca parecían golpes de tambor. Abrí el cofre y comencé a inspeccionar las partes visibles. Nada grave, al parecer. Revisaba por debajo cuando escuché claramente que alguien pronunciaba mi nombre. Antonio. Sentí un escalofrío inmediato. No era el tono seco o grave de una voz masculina, sino dulce y familiar. Tan familiar que me paralizó. Miré hacia el bosque y apunté con la linterna. No había nadie, solo árboles cerrados y sombras. Pensé que había sido mi imaginación, un eco mental, quizá de tanto andar solo. Pero volvió. Antonio, ¿me escuchas? Esa vez no hubo duda. Venía del interior del bosque, de la parte más densa, donde la luz no llegaba ni a rasguñar los troncos. Y esa voz no podía ser, pero lo era. Era la voz de mi hermana menor, la que murió hace casi una década en un accidente en la carretera de Palenque. Antonio, ven, ayúdame, por favor. Esa súplica me partió el alma. Daba igual cuántos años habían pasado desde que la enterramos. Mi reacción fue la de cualquier hermano: protegerla, buscarla. Empecé a caminar hacia los árboles, sin pensarlo mucho, como si cada paso me lo dictara el corazón y no el juicio. La linterna temblaba en mi mano. Las ramas se abrían despacio, como si esperaran mi paso, y mientras más avanzaba, más sentía que había algo raro, algo que no cuadraba. La voz, aunque idéntica, era demasiado precisa, como si no solo imitara su tono, sino también sus palabras exactas, sus inflexiones, pero sin emoción real, como si algo estuviera recitando un guión. Entonces lo vi. Entre los arbustos, a pocos metros frente a mí, dos puntos brillantes, como ojos de animal. Pero no eran de animal. Eran altos, separados, fijos, sin parpadear. Sentí un tirón dentro del estómago, una advertencia física que me gritaba que diera media vuelta. Retrocedí un paso, y la voz cambió. ¿Vas a dejarme otra vez, hermano? Antonio. Ese grito me sacudió por dentro. No era humano. Fue como si 1000 voces se superpusieran, todas diciendo lo mismo pero en diferentes tonos. Un rugido disfrazado de súplica. Corrí. Corrí como no lo hacía desde que era niño. Las ramas me arañaban, los pies se me trababan, pero no paré. Al salir a la carretera, tropecé y caí de rodillas junto al camión. No miré hacia atrás. Me subí, cerré la puerta de golpe y arranqué con manos temblorosas. El motor rugió como si también quisiera huir. Manejé sin mirar los espejos, sin pensar, solo avanzando, hasta que vi las luces de una pequeña estación donde vendían pan y café. Me detuve ahí al amanecer, con los ojos inyectados y la cabeza retumbando. Un hombre mayor que barría el frente me ofreció un vaso de café. Supongo que me vio tan mal que no preguntó mucho, pero al mencionar la zona donde me había detenido, frunció el ceño. «Ah, ¿por ahí escuchaste voces?», me preguntó con naturalidad, como si fuera algo común. Asentí, apenas. «Eso es viejo, joven. Desde antes que pusieran esa brecha, ya se decía que en ese monte hay algo que llama a la gente, que se mete en sus recuerdos y les habla con voces de familiares muertos. Muchos han entrado, pocos regresan». Me mostró la cruz de ocote que llevaba colgada del cuello y me dijo que cada que pasa por ahí, reza y no detiene su paso, pase lo que pase. Si contesta, ya valió, dijo. Eso buscan,
que contestes, que te acerques, y ya no sales. En el parabrisas aún había ramas rotas, una prueba mínima de lo que viví. Pero lo que se me quedó grabado fue esa última frase. Si contesta, ya valió. Porque estuve a segundos de hacerlo, porque por unos segundos creí que mi hermana estaba viva. Nunca más tomé ese camino. Cambié rutas, horarios, hasta de empresa. Pero hay noches, sobre todo cuando duermo en carretera, en que entre sueños vuelvo a escuchar esa voz. Antonio. Y aunque estoy despierto, no me atrevo a contestar. Solo cierro los ojos fuerte, rezo por dentro y espero que pase. Porque ahora sé que no era ella, nunca fue ella. Era algo más, algo que vive entre los árboles, esperando que alguien diga, ¿quién anda ahí? Para entonces, nunca más dejarlo ir. Milagro en la curva. La madrugada era densa y pesada, una de esas noches en que el aire parece guardar secretos. El reloj marcaba poco más de las 3 cuando tomé la pendiente que baja rumbo a la curva del kilómetro maldito, allá en la vieja carretera México-Cuernavaca. Esa parte del trayecto siempre había tenido fama. Cruces oxidadas junto al guardarraíl, placas con nombres borrados por el sol y el tiempo, flores marchitas que nadie retira. Pero uno, por costumbre o necesidad, termina convenciéndose de que eso le pasa a los otros. Bajaba con una carga de láminas, pesada, pero dentro del límite. Aún así, sentí el primer jalón brusco en el pedal cuando intenté reducir la velocidad al acercarme al descenso. El freno respondió al principio, pero al segundo intento se sintió blando, muerto. Empujé con fuerza, incluso me paré sobre el pedal, pero no hubo respuesta. El tráiler ganaba velocidad y el rugido del motor parecía un grito que aumentaba con cada segundo. En esos momentos, uno no piensa con claridad. Grité, maldije. Busqué el freno de emergencia, pero la velocidad era tanta que incluso eso parecía inútil. La curva se acercaba rápido. Sabía lo que venía. El camión se volcaría, rebotaría contra la barranca y, si tenía suerte, moriría al instante. Fue entonces cuando grité lo que jamás había gritado en voz alta. Con los ojos empañados y las manos sudando sobre el volante, pedí ayuda. No a nadie en particular, solo dije, por favor, que alguien me ayude, como quien lanza una botella al mar en medio de una tormenta. Y entonces ocurrió. De la niebla que colgaba como un velo sobre el camino, apareció una figura. Era una mujer. No caminaba, parecía flotar. Iba vestida de blanco, largo hasta los tobillos, con los brazos extendidos como si supiera que venía algo. No mostró miedo. No huyó. Solo alzó la mano derecha y me hizo una seña. Una mezcla entre detente y ven por aquí. Yo no tenía control sobre el camión. Y sin embargo, cuando esa figura apareció, sentí algo que me heló la columna. El vehículo comenzó a perder velocidad, como si un freno invisible hubiera activado algo en las entrañas del sistema. El volante, que ya no respondía, de pronto giró con suavidad. Sentí que algo me empujaba hacia el centro del carril. Ni siquiera tenía los pies en los pedales. Solo sostenía el volante con ambas manos y miraba fijamente a esa mujer entre la bruma. Pasé la curva a una velocidad que debía haberme volcado, y sin embargo, no pasó. Cuando el tráiler estabilizó y me alejé unos metros, comencé a frenar manualmente, aún temblando. Me detuve en un claro, cerca de una pequeña capilla olvidada. Apagué el motor. La respiración me dolía en el pecho. Miré por el espejo. Nada, ni una silueta, solo la niebla, que comenzaba a disiparse con los primeros trazos de la aurora. Pero entonces, sin aviso, un olor invadió la cabina. Un aroma puro, dulce, penetrante. Rosas. No había flores en el tablero. No llevaba ofrendas ni carga vegetal. Y sin embargo, ese aroma llenó cada rincón como si estuviera en un campo de flores. Me quedé quieto varios minutos. Después bajé.
Caminé de regreso por el borde del camino, buscando, no sé, una explicación. Encontré el punto exacto donde debí volcarme. Las marcas en el asfalto eran claras. El camión había zigzagueado, pero algo, lo sostuvo. No había rastros de la mujer, ni una pisada, nada. Fue al llegar a la pequeña capilla que vi algo más. En la base de la estructura, ennegrecida por el tiempo, alguien había dejado una vela encendida. No era nueva, estaba casi derretida, como si hubiera estado ardiendo durante horas. Justo sobre ella colgaba una imagen de la Virgen de Guadalupe, enmarcada en madera vieja, con rastros de humedad en los bordes. No sé si fue coincidencia, no creo que lo fuera. La expresión en ese retrato era la misma serenidad que vi en la mujer de la curva, la misma mano extendida, la misma luz. Desde esa noche no volví a tomar esa carretera sin antes detenerme allí, frente a esa capilla. Cada vez que paso, dejo una rosa. A veces fresca, a veces seca, pero siempre con respeto. Los compañeros a los que les conté no todos me creyeron. Algunos dijeron que seguro fue el freno motor que reaccionó tarde, que fue suerte, que el cerebro me jugó una mala pasada por el miedo. Pero otros, los que han visto cosas, los que han sentido ese escalofrío que no se explica con lógica, me miraron distinto. Uno incluso me contó que su abuelo murió en esa curva, hace décadas, y que desde entonces algunos aseguran haber visto a una señora de blanco que aparece justo antes de los accidentes. No siempre puede evitar la tragedia, dicen, pero cuando alguien tiene fe, ella actúa. Yo no era devoto, no era religioso, no lo era, pero esa madrugada algo me tocó, me sostuvo, me salvó. En los años que siguieron he tenido accidentes menores, sustos, cosas normales de la carretera, pero nada como esa madrugada, nada tan claro, nada tan imposible. Algunas noches sueño con ese momento, la curva, la niebla, la figura. Despierto sudando, pero en paz, como si algo me recordara que sigo aquí por una razón. No todos los milagros son ruidosos, algunos llegan en silencio, entre la niebla, cuando uno ha dejado de creer. Cuando el miedo te vacía y una mano invisible toma el control. Aquella curva sigue allí, sigue cobrando vidas, lamentablemente. Pero hay quienes, como yo, sabemos que no está sola, que hay algo, alguien, que se manifiesta en el instante justo entre la muerte y la posibilidad. Y si uno tiene suerte, esa presencia lo elige. Pasajero inexistente. Eran poco más de las 2 de la mañana cuando me tocó pasar por aquel retén militar en la carretera que cruza Tamaulipas. Lo recuerdo perfectamente porque el silencio era espeso y la bruma que bajaba de los cerros le daba al ambiente una textura irreal, como si el paisaje estuviera suspendido en una especie de sueño frío. Venía de Monterrey rumbo a Reynosa, entregando unas piezas industriales. Ya me sentía cansado, llevaba varias horas al volante y estaba buscando dónde parar a dormir un rato. Me hicieron señas para detenerme. Había 2 patrullas con luces encendidas y unos 6 militares en posición. Apagué la música, bajé el vidrio y uno de ellos se me acercó con cara seria. «Buenas noches, chofer. Documentos, por favor». Le pasé mi licencia, la carta de porte, todo en regla. Me pidió que descendiera del camión para una inspección de rutina. Nada fuera de lo normal, pensé, aunque noté que los soldados intercambiaban miradas como si algo no cuadrara. Uno de ellos miró una pequeña tablet térmica que sostenía en la mano. La giró para que su compañero la viera y se acercaron al camarote, iluminando con sus lámparas. Entonces vino la pregunta que me heló. «¿Quién viene contigo?». Me tomó por sorpresa. «¿Cómo que quién viene?», respondí. «Vengo solo, jefe, como siempre». El soldado se acercó más, mirándome con desconfianza. En la cámara térmica apareció alguien acostado en la litera, una figura humana,
todavía caliente. Me encogí. No entendía. Me dio miedo decir algo que pareciera sospechoso, pero también me sentí invadido por una inquietud que no sabía cómo procesar. Abrieron la puerta trasera y uno de ellos subió con su linterna. Revisaron minuciosamente. No encontraron a nadie. Pero lo que vieron fue aún más desconcertante. En la cobija arrugada de la litera, claramente se distinguía la silueta reciente de alguien que había estado acostado ahí, como si el cuerpo aún dejara su huella térmica, como si acabara de levantarse. Uno de los soldados pasó su mano sobre la silueta. Se quedó quieto. Luego miró a su compañero y murmuró algo que no alcancé a oír. A los pocos segundos, bajaron y me devolvieron los papeles sin dar más explicaciones. El más joven de ellos me dijo con voz baja: «Siga su camino, pero no se detenga en esta zona. Si nota algo extraño, no se gire». Subí de nuevo a la cabina con el estómago apretado. El motor rugió y el camión comenzó a avanzar cuesta abajo. A los pocos metros, bajé el volumen del radio. Algo no me dejaba tranquilo. Revisé el retrovisor central. No vi nada, pero tenía la sensación de que no iba solo. Esa maldita sensación, como si alguien estuviera justo detrás de mí. Pasaron unos 20 minutos de carretera solitaria, curvas cerradas entre cerros y pastizales. Empezó a llover suavemente. La neblina regresó, más espesa. No había un solo auto adelante ni detrás. En una recta larga, alcancé a ver una sombra moviéndose sobre el parabrisas, como si algo pasara por arriba de la cabina. Me detuve, no del todo, pero bajé la velocidad. Bajé también un poco la ventanilla, esperando escuchar algo. Solo el viento. Volví a acelerar, y fue ahí cuando lo sentí con claridad. El crujido del colchón de la litera, como si alguien se acomodara. Esa ligera vibración que uno distingue cuando no está solo, como si un cuerpo pesado se hubiera dejado caer con confianza. No quise mirar al retrovisor. Tenía los ojos clavados en la carretera, las manos firmes en el volante. Sentía la piel erizada desde el cuello hasta la espalda baja. Estaba paralizado. Quería pensar que era el estrés, pero entonces, por el rabillo del ojo, noté movimiento. No nítido, no una figura clara, pero sí la impresión de algo oscuro que se reacomodaba justo detrás de mí, como si buscara acomodarse en un lugar suyo, como si siempre hubiera viajado ahí. Quise detenerme, salir corriendo, pero estaba en medio de la nada. Decidí seguir. Me repetía que solo era mi imaginación, que no había nadie, que los militares se habían equivocado, que su cámara había captado alguna interferencia. Intentaba convencerme mientras el sudor frío me escurría por la frente. Amanecía cuando por fin llegué a una estación de carga. Había más camiones aparcados. El sol comenzaba a romper la niebla. Entonces, por primera vez desde el retén, reuní el valor para mirar hacia la litera. No había nadie. Pero sobre la sábana, justo donde la silueta había estado marcada, había una huella. No de zapato, no de bota. Era una mano extendida, claramente impresa con polvo y tierra, como si alguien sucio hubiera apoyado la palma con fuerza. Era una mano grande, con los dedos delgados, y tenía marcas, como si las uñas fueran más largas de lo normal. Y lo peor, no estaba ahí cuando subí. Lo sé porque esa litera la reviso siempre antes de dormir. No toqué nada. Cerré la puerta, agarré mi mochila y me fui directo a los baños. Me lavé la cara varias veces. Después de eso, tomé un café y me senté con otros choferes. Conté lo sucedido, buscando alguna explicación, esperando que alguien se riera o me dijera que era típico de esa zona. Pero nadie se rió. Uno de ellos, un veterano de rutas del norte, me miró fijo y dijo: «Dicen que por allá, entre San Fernando y González, hubo hace años un accidente con un migrante que se escondió en la litera de un camión». El chofer no lo notó.
murió asfixiado. Desde entonces hay reportes de apariciones similares, siempre en retenes, siempre de noche. No dije nada más. Esa tarde, cuando cargué de nuevo, pedí cambiar de ruta. Desde aquel día evito ese tramo. No importa que me tome más tiempo o que pierda el bono por retraso. Hay cosas que no tienen explicación, pero que uno siente en los huesos. Y la mirada de aquel militar, cuando me dijo que no me girara, aún la tengo grabada, porque sin decírmelo, sabía que algo subió a mi camión esa noche, algo que los aparatos detectaron, pero mis ojos nunca vieron. Maldición del último café. Fue una noche como muchas otras. Una madrugada espesa en la carretera federal 180, a la altura de Catemaco, donde el aire huele a humedad, leña y a algo más que uno no sabe nombrar. El camionero, veterano de muchas rutas, había decidido hacer una pausa antes de continuar su trayecto rumbo a Coatzacoalcos. Había conducido toda la tarde desde Puebla, arrastrando una carga pesada de materiales eléctricos, y el cansancio empezaba a hacerle mella en los párpados. Se estacionó en un paradero conocido por todos los choferes como La Herradura. Un lugar sencillo, con una caseta de madera vieja, un baño maloliente y un pequeño puesto donde servían café de olla con piloncillo y canela. Lo atendía una señora robusta que no hablaba mucho y que siempre tenía el radio sintonizado en boleros antiguos. El camionero pidió su café y se lo llevó a una de las mesas oxidadas que daban hacia la carretera. El lugar estaba casi vacío. Solo otro tráiler descansaba a unos metros. Su conductor dormía con las luces interiores apagadas. Mientras sorbía la bebida caliente, sintió que alguien se acercaba. Era una anciana que no había visto antes, flaca como un alambre, de cabello largo y gris. Cargaba un morral tejido y tenía colgando del cuello una docena de amuletos, bolsas de hierbas y figuras de palma. Sin pedir permiso, se plantó junto a su mesa. «Llévate uno, te va a proteger en el camino», le dijo con voz rasposa, extendiéndole una figura diminuta hecha de ramas y listones rojos. El camionero frunció el ceño. «No, gracias. No creo en esas cosas». Pero la anciana insistió. «Te estoy haciendo un favor. Los caminos cambian después de Catemaco. Hay cosas que se mueven cuando no deben, y ojos que no cierran aunque el cuerpo ya esté muerto». Molesto, él soltó una carcajada seca. «Vieja loca, déjeme tomar mi café en paz, ¿sí?». La mujer no respondió, solo lo miró. Fue una mirada que duró más de lo necesario, como si sus ojos hundidos lo escanearan por dentro. Luego murmuró algo incomprensible, dio media vuelta y desapareció entre los árboles que bordeaban el lugar. El camionero no le dio importancia. Terminó su café, se limpió las manos en el pantalón y encendió el tráiler. El motor rugió como siempre, pero a los pocos kilómetros algo empezó a andar mal. Primero, los faros delanteros comenzaron a parpadear sin razón. Después, el tablero mostró una advertencia que nunca antes había visto, una señal intermitente roja que decía «falla general», aunque el sistema no arrojaba errores específicos. Pensando que era un fallo eléctrico, detuvo el camión en el acotamiento y revisó lo básico. Todo parecía en orden. Al volver a la cabina, una bandada de aves, docenas de ellas cruzó frente al parabrisas, tan cerca que creyó que algunas chocarían contra el cristal. No eran aves normales, sus ojos brillaban como si reflejaran un fuego lejano. El susto fue tal que casi se le va el pie del freno. Más adelante, un perro flaco y negro se le atravesó. Frenó con fuerza, dejando marcas en el pavimento. Bajó de la unidad furioso, pero el animal había desaparecido sin dejar rastro. Se volvió a subir, sudando frío. Por dentro, algo no estaba bien. Esa noche no pudo dormir bien. Se estacionó en una estación de servicio y cerró los ojos por unas horas, pero lo despertaron unas risas agudas que parecían venir de la parte trasera del camarote.
Encendió la luz de la cabina y no vio a nadie, pero el espejo retrovisor mostraba algo confuso, una figura borrosa de alguien encorvado en la litera. Cuando encendió todas las luces, ya no había nada. Sin embargo, al revisar sus brazos, descubrió 3 arañazos largos en el antebrazo izquierdo. No recordaba habérselos hecho, ni dormido se movía tanto. El patrón de eventos continuó. Durante los siguientes 2 días, cada madrugada traía consigo una nueva experiencia inquietante. La radio se encendía sola, emitiendo estática mezclada con murmullos en una lengua que no lograba entender. El GPS lo desviaba a caminos que no existían. Y siempre, en sus sueños, la misma imagen. La anciana, sentada en una mecedora, riéndose con la cabeza echada hacia atrás, mostrando una dentadura rota y negra. Fue entonces cuando uno de sus compañeros de ruta le recomendó buscar a un curandero local. El hombre, conocido como Don Mateo, vivía en una casa humilde en las afueras de San Andrés Tuxtla. Lo recibió con desconfianza, pero al escuchar lo sucedido, su rostro se puso serio. «No es la primera vez que pasa esto», le dijo. «La mujer que viste es una bruja de las viejas, de las que ya no quedan. Vive en los montes, cerca del lago. A algunos les da protección, a otros, castigo». «¿Y por qué a mí?», preguntó el camionero. «Por soberbio, por reírte en su cara, eso no se hace aquí». Don Mateo preparó una limpia con hierbas, huevos y humo espeso. Le pidió que trajera de vuelta una ofrenda, café, pan y una moneda antigua. «No es el regalo lo que importa», dijo. «Es la intención de pedir perdón». Esa noche volvió al mismo paradero. Dejó la ofrenda donde recordaba haber visto a la anciana. No la encontró. Nadie lo vio. Pero al girarse, sintió una ráfaga de aire tibio y un murmullo que le erizó los vellos del cuello. «Ahora sí te vas en paz». A partir de entonces, el camión dejó de fallar. Los sueños desaparecieron. No volvió a ver pájaros extraños ni perros en medio de la carretera. Era como si todo hubiera sido una pesadilla o una advertencia cumplida. Hoy, cuando cuenta la historia en otras fondas o paraderos, lo hace con un tono distinto. Ya no ríe como antes. Advierte a los nuevos que no todos los que ofrecen amuletos están pidiendo limosna. Algunos están poniendo a prueba la humildad de quienes cruzan sus caminos. Porque en Catemaco, una taza de café puede costarte mucho más que unas monedas si desprecias la mano equivocada. Volante embrujado. Era pasada la medianoche cuando tomé la ruta 85, esa línea de asfalto solitaria que bordea un lago espeso en neblina, perdido entre cerros de vegetación apagada. El ambiente ya era extraño desde antes de entrar a esa curva larga que muchos evitan. El GPS marcaba buen tiempo, sin alertas, pero desde hacía unos kilómetros algo no se sentía bien en la cabina. Comenzó como un ligero cosquilleo en los dedos cada vez que tocaba el volante. Pensé que era por el frío, aunque el aire acondicionado estaba apagado. Pero la sensación fue creciendo, volviéndose incómoda, como una especie de zumbido que se concentraba donde mis manos hacían contacto con la goma. Y luego vino lo inesperado. El volante vibró. No era normal, no era por la carretera. Era como si algo debajo de la superficie se moviera por su cuenta. Frené, revisé la suspensión, las llantas, todo estaba en orden. Al reiniciar la marcha, la vibración volvió, más intensa, más insistente, como si alguien tratara de sacudirme los brazos. Y entonces llegué al tramo donde el lago se abre junto a la curva. El espejo retrovisor reflejaba apenas las luces tenues del camión. La niebla se arrastraba como una lengua espesa por el pavimento. Mi visión era corta, pero lo suficiente como para mantenerme en el camino, hasta que sentí el ardor. Fue como si el volante quemara de repente. No un calor físico, no exactamente, más bien algo que trepaba por mis palmas, como electricidad vieja. Intenté soltarlo, pero mis manos no reaccionaron. Me había quedado atrapado al volante.
y este por su cuenta comenzó a girar hacia la izquierda. Luché, juro que luché. Tiré con todas mis fuerzas para enderezarlo, pero era inútil, como si una fuerza mayor, invisible, estuviera empeñada en sacarme del camino. El camión comenzó a invadir el carril contrario, y en ese momento no había nada que me hiciera pensar que saldría con vida. Fue ahí cuando se escuchó una carcajada. No venía del radio, que estaba apagado. No venía de fuera. Era dentro de la cabina, cerca, como si alguien se hubiese sentado detrás de mí, divertido con mi desesperación. Un sonido ronco, viejo, que no parecía humano. Era una risa sin alma, una mofa directa a mi miedo. El tráiler iba directo hacia un talud rocoso. En un último intento desesperado, me lancé sobre el panel eléctrico y desconecté la batería manualmente, un truco que pocos usamos en caso de emergencia extrema. El sistema murió. Todo se apagó. Las luces, el motor, la fuerza que empujaba el volante. El camión se fue frenando con el impulso, derrapando un poco. Logró detenerse a escasos metros de la barranca. Salí de la cabina con el corazón a punto de estallar, las manos temblando, aún sintiendo el ardor en los dedos. Pasé la noche ahí. No me atreví a mover un solo cable más. Me quedé sentado junto al tráiler, sin dormir, oyendo la bruma, creyendo cada tanto ver figuras moverse entre los vapores que salían del lago. A la mañana siguiente, un campesino pasó en una moto desvencijada. Le conté lo que me pasó. Se quedó en silencio, como si ya lo hubiera escuchado antes. Entonces me preguntó si no sabía la historia del conductor que se lanzó en ese mismo tramo meses atrás. Me dijo que era un hombre de otra empresa, joven, con problemas personales, que según los rumores, antes de morir, dijo que alguien le hablaba desde el asiento trasero, que una presencia le decía que el volante no le pertenecía. En su nota de suicidio, apenas legible por la humedad, había una sola frase destacada: «Alguien más lo maneja por mí». Esa frase me taladró la cabeza. Días después, cuando volví a casa y llevé el tráiler al taller, no encontraron ninguna falla en el sistema de dirección. Ni electrónica, ni hidráulica, ni mecánica. Todo estaba en orden, como si nada hubiera pasado. Pero yo sabía que sí había pasado. El ardor me duró 3 días. Unas marcas rojas en las palmas, como quemaduras leves. Ningún médico supo explicarlas. Ningún medicamento las calmó. Solo desaparecieron solas, la misma madrugada en que volví a pasar por esa curva, esta vez escoltado y de día. Desde entonces, ya no manejo de noche, y si lo hago, llevo un rosario enredado en el volante. No por devoción, sino como advertencia, como barrera. A veces, cuando paso por curvas con mucha bruma, siento una ligera vibración otra vez, como un recuerdo. No sé si ese espíritu sigue allí. No sé si lo que se metió en mi camión aquella noche fue el alma condenada de un hombre roto, o algo más viejo y hambriento que se oculta en la niebla. Solo sé que desde entonces manejo con cuidado, no tanto por el camino, sino por lo que no se ve en él. Porque hay cosas que no buscan asustarte, buscan controlarte, tomar tus manos, guiar tu destino hacia el suyo. Y eso, créeme, no lo olvidas nunca. Desde ese encuentro ya no soy el mismo. A veces, mientras conduzco, me descubro vigilando el reflejo del retrovisor por si una sombra se asoma, por si esa risa vuelve, por si el volante decide, una vez más, que ya no le pertenezco. Y si llegas a cruzar esa ruta, si alguna vez, al bordear el lago en la noche, sientes que tus manos arden, suelta el volante, porque quizá ya no sea tuyo.